Cántele al Señor, hermanos, que se escuche fuerte. Vean que nosotros alabamos. Cántele al Señor con cántico nuevo, que toda la tierra bendiga su nombre y le cante
antepasado estuvimos en el capítulo 11. ¿Qué va a ser aquí? ¿No quieren aquí? Vamos a Porque continuar está con muy el frío. capítulo 11. Este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios es muy extenso y también es muy profundo. En los primeros 16 versículos de la primera carta, capítulo 11, en los primeros 16 versículos, vimos el apartado que normalmente tiene como título Atavío de las mujeres. Este comienza en el versículo 2 con un halago, dice el versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces vemos cómo está comenzando aquí el apóstol halagando a los hermanos en Corinto. Y todo este atavío de la mujer fue explicado la semana antepasada por nuestro hermano Luis. Pero lo que vamos a ver el día de hoy ahora comienza con todo lo contrario. Versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Se ven, en el versículo 2, os alabo, es decir, los halago. Y ahora en el versículo 17, no os alabo, es decir, ahora ya no los halago, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esto quiere decir, y esto demuestra de que hay un grave problema en la iglesia allá en Corinto. Y si hay un grave problema en la iglesia allá en Corinto, pues es digno de análisis. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy completo está desde el versículo 17 al versículo 34. Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Pero está muy extenso, razón por la cual vamos a dividir este pasaje del 17 al 34, lo vamos a dividir en 3 partes. Entonces tomen nota porque son 3 partes, están muy extensas, especialmente el hermano Luis, porque tiene que saber cómo está la división, y no el dije antes, el hermano Luis Nápoles. Entonces tomen nota, ya lo tienen, creo, ya lo tienen. La primera parte se llama, o le vamos a llamar, la perversión de la cena del Señor. Para aquellos que acostumbran a tomar nota, la primera parte se llama la perversión de la cena del Señor, que lo tenemos de los versículos 17 al 22. La segunda parte, el propósito de la cena del Señor, que lo tenemos en los versículos del 23 al 26. Y la parte 3, la preparación de la cena del Señor, que la tenemos de los versículos 27 al 34. El día de hoy únicamente vamos a ver la parte 1, la cual está titulada parte 1, la perversión de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, del 17 al 22. Entonces únicamente vamos a ver el día de hoy la perversión de la cena del Señor. ¿Estamos bien? Ahora sí ubicamos lo que vamos a estar estudiando y analizando. ¿Sí o no? Bueno, que hay una cara honesta que me dijo que no. Entonces voy a repetir otra vez. Primera parte, la perversión de la cena del Señor. Segunda parte, el propósito de la cena del Señor. Tercera parte, la preparación de la cena del Señor. Ahora sí, únicamente vamos a estudiar la primera parte, la perversión de la cena del Señor, versículos del 17 al 22, a los cuales voy a dar lectura, y después vamos a pedir el favor a los hermanos mis Nápoles que hagan una oración para encomendar este tiempo al Señor. Dice así la palabra de Dios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo.
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Adelante, hermano Luis. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo porque disponemos nuestro corazón para escuchar tu instrucción, tu palabra, tu enseñanza. Y Señor, pues en esta mañana rogamos que tú nos hables, que te dirijas a nosotros, pero que abras nuestros oídos, nuestra mente para entender lo que tú nos dices. Y sabemos que usas a nuestro hermano como tu instrumento para que a través de él tu enseñanza llegue a nosotros, Señor, y que estemos atentos a lo que viene de ti. Y Señor, pues no son palabras, y que no sean palabras de nuestro hermano, sino tuyas, las cuales reconocemos, las cuales pues queremos acatar, porque son disciplina también para nosotros. Y Padre, pues esta enseñanza la queremos tomar para nosotros mismos, para nuestro propio crecimiento espiritual. Y Señor, pues este tiempo lo encomendamos. Ayúdanos a entender el análisis de tu palabra, Señor, pues nos vaya aclarando las dudas que tengamos y que pues estemos atentos a no seguir cometiendo errores en nuestra vida cristiana. Encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, antes de comenzar con este estudio tengo que aclararles dos cosas. La primera, sabemos que la Biblia, toda la Biblia como la conocemos actualmente, no tiene un orden cronológico. No está en el orden cronológico como fueron sucediendo las cosas. Es importante que tengamos en mente esto, porque a pesar de que nosotros vemos que Primera de Corintios está después de los Evangelios, debemos de saber que esta parte de la Cena del Señor que se menciona en el capítulo 11 de Primera de Corintios es la primera vez que se escribe acerca del tema. Es decir, los Evangelios fueron escritos después, que también abordan el tema de la Cena del Señor. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, donde el Señor instituye la Cena del Señor, y así cada Evangelio lo tiene. Cronológicamente, esta es la primera ocasión en el Nuevo Testamento que se habla de la Cena del Señor, aquí con el apóstol Pablo. Entonces es importante que entendamos esto, que ahorita vamos a ver el primer escrito o el escrito acerca del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, el primer escrito en la Biblia. Y otra cosa que tenemos que tener muy en mente y que es muy importante para poder entender lo que se está diciendo en lo que acabo de leer es el contexto. Y es lo que quiero primero explicarles antes de entrar a los versículos. De entrada sabemos todos que hay dos ordenanzas. Bueno, en la Biblia hay muchas ordenanzas, pero hay dos ordenanzas que están muy explícitamente descritas en la Biblia. Una de ellas es el bautismo. Es decir, que todo creyente casi inmediatamente de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador se debe de bautizar. Esto es una ordenanza y eso está plasmado en muchos pasajes de la Biblia. Y lo vemos ahí con Felipe y el eunuco. El bautizo fue inmediato. Y la otra ordenanza es la Cena del Señor. La Cena del Señor es la que nosotros celebramos cada domingo a las 10 de la mañana. Son importantes porque ambas cosas fueron instituidas por el Señor, por Jesucristo, Él las indicó,
incluso él llevó a la práctica estas dos ordenanzas. Se bautizó en el río Jordán y también celebraba la Pascua, y él instituyó la Cena del Señor. Entonces él practicó la Cena del Señor. Por lo tanto, todo creyente, este pasaje de 1 Corintios 11, desde el versículo 17 al 34, va encaminado totalmente a los hijos de Dios, a los creyentes. Si aquí hay alguien que no es creyente, lo vas a ver, qué bueno que lo conozcan, pero la ordenanza es para los creyentes. Entonces, todo creyente debe de cuestionar su propio compromiso con su obediencia y saber si ha sido obediente o no ha sido obediente en esta área. En la actualidad hay muchos creyentes que les preguntamos: ¿y por qué no te bautizas? Y contestan: pues no sé, como que no me siento preparado. La pregunta es, ¿qué le deberíamos de hacer? ¿Entonces no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? El deseo inmediato es obedecerle, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí está pasando, ahí hay algo que no cuadra. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, tenemos que ser obedientes en estas dos áreas. Lo que vamos a ver aquí en el capítulo 11 es únicamente la celebración o la ordenanza de la celebración de la Cena del Señor, y debemos de entender lo que le antecede. Recordemos que la noche antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él se reunió con sus discípulos en el aposento alto para comer la comida de la Pascua. Estoy hablando de la Pascua, no estoy hablando de la Cena del Señor. Él se reunió para la comida de la Pascua, y esta comida de la Pascua era una celebración que practicaban los judíos, porque la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar y para recordar la liberación de Israel de Egipto. Entonces la Pascua era una comida para recordar, era una comida anual para recordar que habían sido liberados de Egipto. Recordemos que Dios comenzó la liberación de su pueblo de Egipto con una serie de plagas. ¿Cuántas fueron? 10. La última fue la matanza de los primogénitos. Cuando esto sucedió, Faraón dijo al pueblo de Dios que se fueran. Pero la única manera en la que los hijos de Israel podían protegerse del ángel de la muerte, que iba a pasar quitando a todo primogénito en todas las casas en Egipto, era con una ordenanza que el Señor les había dado: matar un cordero, colocar sangre en el marco de la puerta y después comer el cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y era sin levadura porque si le ponían levadura se echaba a perder y tenía que ser algo rápido, porque ahí es cuando Faraón se iba a molestar y les iba a decir que se fueran, tenían que salir inmediatamente. Entonces mataban el cordero y en el marco de las puertas le untaban la sangre, y el ángel de la muerte, cuando pasaba de listo y decía: aquí no voy a matar a nadie. Eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso se llama Pascua, o sea, pasar, ¿ok? Porque pasaba de liso y en el hogar judío no entraba, no mataba al primogénito. Entonces a todos los egipcios mató primogénitos en todo Egipto, y obviamente Faraón se molestó porque le tocó su primogénito. Que se vaya, ¿no? Dios instituyó la Pascua para que fuera celebrada anualmente como un recordatorio de esa liberación de Israel de Egipto. Y en medio de esa celebración estaba Jesús ahí con sus discípulos en el aposento alto. Esto que estoy mencionando, los evangelios lo mencionan. Lo pueden ver en cualquier evangelio. Estaba ahí con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua. Incluso cada año se celebraba la Pascua. Era tan grande esta celebración que en el pueblo judío
llevaban tantos corderos y mataban tantos corderos, se calcula que era como 1,5 millones, 2 millones de corderos que se mataban, que el río iba lleno de sangre, porque era una celebración anual y lo hacían para recordar esa salida de Egipto. Entonces, en medio de esa celebración, por eso es que había mucha gente, y por eso decían no mataron a Jesús, porque hay mucha gente aquí en esta celebración. Dentro de esta celebración, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, en esa celebración, recordando esa redención que Dios hizo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en ese momento, cuando Jesús tomó esa cena, la transformó en una cena nueva. Tomó la copa y la hizo una nueva. Él hizo una transición de la Pascua a la cena del Señor. Lo que celebraban los judíos como la Pascua y ahora lo que celebran todos los creyentes como la cena del Señor. ¿Cuándo hizo esa transición? Cuando Él dijo: esta copa es mi sangre, este pan es mi cuerpo que por ustedes es sacrificado. Háganlo en memoria de mí. Con esas palabras, nuestro Señor Jesucristo quitó la Pascua e instituyó la cena del Señor, que es lo que se hace cada domingo. Entonces, como Cristo transformó la Pascua en la cena del Señor, ya no se celebra la Pascua. Los cristianos ya no celebramos la Pascua. ¿Qué celebramos? La cena del Señor. Algunos judíos, sí celebran la Pascua todavía. En su tradición, en sus creencias, ellos siguen celebrando la Pascua. Y para estas personas está todo el libro de Hebreos. Quieren leer y va aclarando toda esa transición también. Entonces, ya no hay Pascua, ahora es la cena del Señor. Nosotros ya no vamos a mirar esa sangre de los corderos en los marcos de las puertas. Ahora nosotros miramos la sangre de Cristo derramada en la cruz. Una sangre perfecta y no una sangre de animalitos. Para los creyentes, la Pascua ya no tiene ninguna importancia. Lo importante es la cena del Señor, porque la cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesucristo como un memorial, como un recordatorio. ¿Ellos qué recordaban? La salida de Egipto. ¿Nosotros qué vamos a recordar? La muerte de Cristo. ¿Y qué más? ¿Nomás la muerte ya? La resurrección. Y que con esto nos da la vida eterna. Y esto que he mencionado es de una manera muy resumida, porque todo está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, que vayan allá a Éxodo a leer y van a encontrar todo esto que les mencioné, cómo se fue dando desde las plagas, la Pascua y todo, y vamos a ir viendo cómo lo preparaban, las indicaciones precisas que les daba. Yo lo hice muy resumido, pero esa transformación de la Pascua a la Cena del Señor es lo que normalmente celebraban la iglesia primitiva, la cual se describe ahí en Hechos. Todo el libro de los Hechos nos menciona la historia de la vida de la primera iglesia o de la iglesia primitiva. Entonces ellos se reunían para conmemorar continuamente la muerte de Cristo. Alguien busque rápidamente Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. El primero que lo tenga, que lo vea. A ver quién gana. No, pues no. Así que los que recibieron su palabra, ¿sí? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 41, 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ok. Así llego. Vean, gracias hermano. Dice: Hechos 2, 41, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí tenemos el estudio de la palabra de Dios.
en la comunión unos con otros, o sea, comidas, los ágapes, las comidas de amor, el partimiento del pan y las oraciones. Ahorita vamos a ver nada más esa comunión unos con otros y el partimiento del pan. En el nacimiento de la iglesia, ellos esto hacían, a esto se dedicaban. Dice el versículo 46, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo lo hacían? Cada día. ¿Qué hacían? Partimiento del pan. O sea que ellos celebraban la cena del Señor diario, no nada más el domingo. Diario celebraban la cena del Señor. Diario. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo lo hacían? Diario. Dice cada día, ¿no? Entonces vemos que continuamente ellos, al parecer aquí lo que dice el diario, celebraban la cena del Señor. Se reunían para comer, todos se congregaban para comer y terminaban esa comida de comunión que le llamaban, o de los ágapes, esa comida la terminaban con la celebración de la cena del Señor. Esto hacían diario. Y esto era muy normal en la iglesia primitiva. Tenían esa comida de comunión, era muy normal. Otros le llaman la fiesta de amor, o los ágapes, que era muy normal, también Judas las menciona. Y estos ágapes o comida de amor, pues no era otra cosa más que comer todos juntos como iglesia. Esto era en todos lados y esto era en todo tiempo. Era una hermandad muy común entre ellos. Estaban juntos los que eran libres, los esclavos, los ricos, los pobres. Y siempre terminaban esta comida de amor o los ágapes con el partimiento del pan. El partimiento del pan no es otra cosa más que la celebración de la cena del Señor. Es lo que hacían. Pero con el paso del tiempo esto cambió. Ahora vamos a Hechos capítulo 20. Nomás estamos viendo un poquito de la historia de la iglesia primitiva. Hechos 20, 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí ya vamos aprendiendo otras cosas. Primero vimos que lo hacían diario, cada día. Con el paso del tiempo ahora lo hacían ¿qué día? Primer día de la semana. Primer día de la semana se reunían para partir el pan. ¿A qué hora? La tardecita, en la noche. ¿Por qué? Porque dice que a los 12 discursos hasta la medianoche, ¿no? Imagínense si lo harían a las 10 de la mañana, el discurso hasta la medianoche. Aquí nos quejamos por una hora del discurso, ¿no? Ya nos queremos ir. Era en la tarde, noche. Y dice que alargó su discurso hasta la medianoche, ¿no? Pero, ¿qué lo hacían? Dice, ahora lo hacían cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿El lunes? Es el domingo el primer día de la semana. Entonces se reunían para partir el pan. Ellos continuaban haciendo los ágapes. Ellos seguían en esto, en los ágapes. Porque dice el versículo 11, 20, 11 de Hechos, después de haber subido y partido el pan y comido, entonces celebraban los ágapes y celebraban la cena del Señor. Y entonces, ahora la iglesia se ve que se reunía cada primer día de la semana, tenían esa comida de comunión y después partían el pan y de esto venía un sermón. Es lo que hacían ellos: comida, cena del Señor y el sermón. Entonces, esa fiesta de amor o la comida de comunión o los ágapes no fue instituida por el Señor o por los apóstoles, simplemente fue una costumbre cultural que ellos tenían. No está instituida en la palabra de Dios. Esa comida con el tiempo se fue perdiendo y actualmente lo que se hace únicamente es venir a celebrar la cena del Señor
sin tener antes una comida. Es decir, hagamos comida o no, lo importante es celebrar la cena del Señor. Les pregunto, si hiciéramos la cena del Señor a las 6 de la tarde, ¿estaríamos bien o estaríamos mal? No pasa nada. Si lo hacemos a las 10 de la mañana, no pasa nada. Lo que sí es que lo hagamos de todo corazón y el primer día de la semana. En Corinto se habían congregado de esta manera. Tenían ellos una cena completa, una comida completa, y después tenían la cena del Señor, pero la habían convertido ya en un desastre. Le quitaron ese verdadero significado. Había embriaguez, así como se oye embriaguez, porque celebraban la cena del Señor con vino. Había glotonería. Entonces, cuando ya pasaba la cena del Señor, esto que provocaba que Dios nos rechazara. Esto a Dios le causaba asco, le causaba enojo. Esto era tan fuerte, que ahora sí vayamos a 1 Corintios 11:30. Era tan fuerte esto que 1 Corintios 11:30 nos dice lo que estaba sucediendo como consecuencia. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Ahí dice duermen, y muchos mueren. Estaban enfermos y morían por haber corrompido la cena del Señor. Entonces Pablo, en el pasaje que ya leímos, todo el 17 al 34, les escribe para corregir esos abusos, los confronta por lo mal que están haciendo de esto que es muy sagrado, y les explica cómo es que Dios los instituyó. Por eso el versículo 17 les dice: pero en esto no os alabo, en esto no los halago. Dice el 17: pero anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuántas veces nos han venido enseñando y nos dicen: a la iglesia vienes a reunirte para alabar al Señor, para edificarte, para refrescarte y salir otra vez allá al mundo, a la batalla? Pero aquí, ¿qué dice? Estás reunido para lo peor. O sea que ir a la iglesia para los creyentes en Corinto no era lo mejor, era lo peor que podían hacer. Era algo complicado, ¿no? Y aquí la palabra anunciar significa que le está dando una orden, que le está dando un mandamiento, así como un general del ejército. No les estaba dando un consejo, les estaba dando una instrucción con toda autoridad apostólica. Por lo tanto, era una orden que ellos tenían que cumplir. Y Pablo tenía que dar una orden. Aquí cambia su postura, ya no lo habla como consejo, como opción, da la orden. ¿Por qué da una orden? Porque él tenía que corregir lo que estaba mal. Los corintios ya habían degradado los ágapes, esa comida de amor, en glotonería y en embriaguez. Y en medio de esa glotonería, es decir, se atragantaban de la comida que traían, no se esperaban a que vinieran los niños, a lo mejor los adultos, todos se abalanzaban, se atragantaban, habían hecho ya todo un desorden, y en medio de ese desorden celebraban la cena del Señor. Por eso les dice: no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque ellos han pervertido la cena del Señor. Ahora preguntemos, ¿nosotros la hemos pervertido o no? Así como la celebramos y como la conocemos. Pero versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En la iglesia habrá divisiones, habrá disensiones, habrá pleitos. Pero si la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, ¿cómo? Pues sí los hay. Aquí estas divisiones se refiere a diferencias de opinión.
Entonces, en lugar de que hubiese unión y hubiese una comunión como los ágapes lo indicaban, lo único que había era divisiones y discusiones. Discutían ya entre ellos. Oye, ¿por qué me quitaste mi pedazo de carne, no? Se le va a dar al hijo. No, pues que se lo di al mío. Y empezaban las discusiones, ya era un desorden en lugar de que hubiera cierto orden ahí, ¿no? Entonces, era un desorden. Había ya división entre pobres y ricos. Esa división que había por esclavos y libres, pobres y ricos, que en un inicio a los creyentes en Corinto les había caído muy bien porque los esclavos estaban con los libres, los pobres estaban con los ricos, ya se había caído otra vez a esa división. Incluso había mucha división, ya lo vimos desde el capítulo 3, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo. Y había ya división. Y eso lo vimos desde el inicio. Había ya un gran problema, ¿no? La pregunta es, ¿habrá iglesias con este tipo de problemas? ¿Nuestra iglesia será una de esas? ¿Estará ahí? ¿Qué es lo que hace que una iglesia tenga divisiones y discusiones? ¿Qué es lo que hace esto? A ver, busquen rápidamente 1 Corintios 3:1. Ahí está lo que provoca que en una iglesia haya divisiones. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué había en la iglesia? Carnalidad. Cuando en la iglesia hay carnalidad, entonces siempre va a haber divisiones. Siempre va a haber discusiones. Y las divisiones en la iglesia en Corinto, como en la actualidad, eran una realidad. Por eso les dice Pablo, y en parte lo creo. Y en parte lo creo. Ahora, ¿por qué existían las divisiones? ¿Por qué Dios permite que haya divisiones dentro de la iglesia? Que haya discusiones, que haya pleitos. Si somos creyentes todos, si somos bien espirituales todos, ¿o no? ¿O qué está sucediendo? ¿Por qué Dios permite que haya divisiones dentro de la iglesia? Versículo 19, 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, estas divisiones, discusiones, disensiones, pleitos son necesarias dentro de una congregación. Y Dios lo permite, están dentro de la voluntad de Dios. Porque por medio de esto Dios está haciendo manifiestos a los que son aprobados. Y ahí ves el corazón de las personas. Cuando hay ese tipo de discusiones, ves cómo se comportan, ves cómo reaccionan. Cuando los problemas y las divisiones llegan, en la iglesia y donde sea, se descubre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por eso son necesarias las divisiones. Es decir, la maldad es necesaria para manifestar el bien. Si no, pues cómo se va a manifestar, ¿no? La adversidad, la lucha y la contención muestran verdaderamente quiénes son las personas piadosas y las que no lo son. El problema que se dé va a manifestar la personalidad y la espiritualidad de las personas. Siempre va a ser así. Siempre. Es necesario entonces las divisiones, las disensiones para ver quién es aprobado y quién no es aprobado. Vayamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Por quién?
para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Quién prueba nuestros corazones? Dios. Entonces, en esto vamos a ser probados por medio de las discusiones. Ahora, no estoy diciendo que usted debe de ser la persona que provoque las divisiones y los problemas. No debe de hacer esto. Los problemas, las divisiones se dan por sí solos. Usted no debe de ser el que lo provoque. Así yo lo estoy provocando para obedecer al Señor y se manifieste quiénes son los buenos y los malos. No. La iglesia no es para esto. Usted que es un verdadero creyente no debe de causar divisiones. Deje que el Señor lo haga. Quien purifica la iglesia no es usted. La purifica Dios. Si usted provoca las divisiones diciendo para que se manifieste quiénes son los buenos y los malos, dice Tito 3:10, después de una y otra amonestación será desechado. Es decir, aquella persona que provoque divisiones y disensiones en la iglesia, que es muy común por medio de los chismes y las murmuraciones, después de una y otra amonestación, ¿qué debe de ser? Entonces vamos a tener mucho cuidado porque la palabra de Dios es fuerte. Si no, es un chismito, ¿no? Nada más aquí entre nos. Tengamos cuidado. La indicación es que sea desechada. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, ellos estaban pensando que en sus reuniones estaban celebrando la cena del Señor, pero ¿qué les dice? Esto no es comer la cena del Señor. Con su embriaguez y glotonería, con sus divisiones y disensiones, habían degradado todo lo que ellos hacían. Por tanto, les dice el apóstol, cuando se reúnen no están celebrando la cena del Señor. Podrán estar comiendo el pan como símbolo que está aquí al frente, bebiendo la copa como símbolo que está aquí al frente. Incluso te podrás parar y compartir una meditación. Incluso te podrás parar y orar. Pero eso no es la cena del Señor. Porque es imposible celebrar la cena del Señor cuando los corazones están llenos de carnalidad. Entonces, la cena del Señor, que incluye lo que mencioné, es una celebración que comienza en el corazón del creyente agradecido. Es decir, primero tienes que entender, perdón, ya voy a levantar para la parte 2 que la va a tocar el hermano Luis, pero bueno, primero tienes que entender qué es la cena del Señor, qué es lo que celebras, qué es lo que recuerdas. Primero tienes que entender de dónde te rescató el Señor. Y entonces vas a tener un corazón agradecido. Agradecido por lo que Dios hizo en tu vida. Y entonces ahora sí dices, voy a celebrar la cena del Señor con la finalidad de adorar a aquel que me dio la vida eterna. La pregunta es, ¿qué tanto asistes a la celebración de la mesa del Señor? Cada que me acuerdo, cada mes, cada 15 días, cada año, o no sé. La pregunta es, ¿cómo adoras a Dios en medio de la celebración de la mesa del Señor? Y hay partes muy prácticas. Llego tarde, es la importancia que estoy dando a la cena del Señor. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero no quiero mencionar ejemplos sencillos, quiero mencionar cómo viene tu corazón. ¿Cómo viene tu corazón? ¿Vienes preparado a celebrar la cena del Señor? Otro ejemplo bien práctico y sencillo. Para dar mi ofrenda, apenas estoy contando aquí lo que voy a dar. Eso no tiene preparación. Ya sé que es el momento de adoración y que ahí voy a dar mi ofrenda. Entonces mi ofrenda yo ya la traigo aparte, preparada desde casa.
quiero más saco y pongo. Nada más. Es parte de la preparación, porque el corazón lo refleja. Varones, preparamos en casa, en la semana o a las 5 de la mañana del día domingo, una meditación para presentársela al Señor en medio de la celebración de la Cena del Señor. No para presentársela a los hermanos, Entonces, todo lo que mencioné, que es lo que hacemos, también hacían los de Corinto. Si realmente hacían todo esto, ¿por qué les dice que no estaban conmemorando la Cena del Señor? ¿Por qué? Si también aquí lo hacemos, ¿por qué entonces no estaríamos celebrando la Cena del Señor? Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Está hablando aquí un poco de esa comida de amor o de esos ágapes. Y vemos los extremos. El hombre pobre no puede comer nada. Los ricos estaban borrachos, cuando todas las cosas ellos tenían en común. Pero es que ¿por qué digo que todas las cosas tenían en común? ¿Qué nos dice Hechos que hacían con sus propiedades? ¿Las vendían qué? Las compartían. Las compartían, ¿no? Todos tenían en común. Sin embargo, todo esto ya se había distorsionado tanto que unos comían antes, se atragantaban, como decimos vulgarmente, se atascaban de comida, y otros ya no comían. O unos estaban borrachos porque celebraban la Cena del Señor con vino, y otros pues ya nada. Esto era la fiesta del amor por los ágapes. Esto era tener comunión. Esto era la Cena del Señor. ¿Qué era esto, no? Es que debemos de tener mucho cuidado. Esto es lo que dice capítulo 10, versículos 16 y 17 de 1 Corintios. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos su cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En Corinto ya era un caos. Con nosotros era un caos. Entonces, estaba complicado, y por eso les está reclamando y poniendo en el apóstol, ¿no? O sea, ya era un desorden. En esa comida de amor, en esos ágapes había de todo, y ahí en medio celebraban la Cena del Señor. Algo que había sido instituido por Cristo. Por eso en un inicio les dije, Él quitó la Pascua y la transformó en la cena. Y era algo muy complicado. Por eso en el versículo 22, 1 Corintios 11, 22, les dice: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si tienen casa, pues allá coman en su casa, ¿no? Allá beban en su casa. No, o tienen que venir aquí a la Cena del Señor para atragantarse. Lo que estaba diciendo, ¿por qué convertir la Cena del Señor en glotonería en redes? Gracias a Dios que actualmente, al menos en nuestra iglesia, se celebra por separado de una comida de ágapes, ¿no? Y creo que así es en muchas iglesias. Pero imaginemos esto, ¿no? Que venimos, todos traemos comida, todos traemos guisado, comemos, bebemos, etcétera, etcétera. Tenemos un desorden con niños y con todos, y aquí mismo celebramos la Cena del Señor. Así como los 8 días que comimos, ¿no? Y que ahí en medio de esa comida celebramos la Cena del Señor. Si se hace todo decentemente y con orden, estaría bien. Pero dentro de eso, de esa comida, ese ambiente, creo que le estaríamos restando
esa importancia a lo que es la cena del Señor. Pero qué bueno que lo hacemos separado y aparte, ¿no? Pero ver, le están diciendo que no tienen su casa para comer y beber. ¿Qué no tienen esto para hacerlo con la familia? Porque ya era un desorden. Con el tiempo estas comidas se fueron quitando, se fueron eliminando, y así pasaron los años y llegamos a lo que tenemos nosotros actualmente como la cena del Señor. En algunos lados, en algunas iglesias lo celebran únicamente una vez al año, en algunas una vez al mes, en algunas una cada 3 meses, según su organización. Pero nosotros vemos que se tiene que hacer cuando Cada primer día de cada primer día de la semana. Por eso es que se hace cada primer día de la semana. Y les pregunto, ¿o menosprecian la iglesia de Dios? ¿Acaso ustedes quieren destruir la iglesia de Dios? ¿Quieren destruir lo que Dios ha comprado con su propia sangre? O sea, ya deténganse, paren, ya no hagan este desorden. No están celebrando para nada la cena del Señor, le están diciendo a los corintios. Ustedes no están haciendo nada en cuanto a lo que es la cena del Señor. Por eso el tema de hoy es esa perversión de la cena del Señor, porque la permitieron. Se adelantaban a comer, otros no comían, se embriagaban, otros no les alcanzaba nada, y les pregunta, ¿os alabaré por esto? Ahí en el versículo 22, y les contesta, en esto no os alabo. Esto sí que no. Primero los alabó por un atavío de las mujeres y ahora ya no los alaba. Entonces, debemos de recordar que la iglesia, si entendemos que es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿El edificio? No. La iglesia es la asamblea de hermanos que se reúnen. La iglesia es el único lugar donde puede y debe de haber comunión unos con otros, entre todos. Y Corinto no lo estaba haciendo. ¿Nosotros lo estaremos haciendo? ¿Sí o no? O a él no le hablo porque me hizo gesto. A ella no le hablo porque el domingo pasado no me saludó. La iglesia es el único lugar de comunión entre todos. No debe de haber ninguna barrera entre los unos y los otros. Y todo debe de ser por amor al Señor. Pues sí, me hizo el gesto, me hizo feo, pero por amor al Señor le pregunto y le hablo normal y le saludo normal, ¿no? Pero a veces es lo que puede más. Si ya me hizo el gesto, porque yo le he de saludar, ¿no? Yo no. O sea, que me pida perdón. Y si no, que se aguante. No, la iglesia es para eso. Entonces, todo esto sucedió allá en Corinto, allá en el pasado. Actualmente no pasa nada de eso. ¿O sí? Pues no pasa a lo mejor en el sentido práctico porque no hay una comida antes de la cena del Señor, ¿no? No tenemos una comida antes de celebrar la cena del Señor. Ellos sí la tenían, nosotros no la tenemos. Pero es algo muy complicado y vean lo que vimos, que unos duermen, incluso mueren. Perdón, unos se enferman, incluso mueren. Pero actualmente está pasando algo bien curioso con la cena del Señor. A ver, si yo no quiero venir porque no tengo ganas de venir, no vengo. ¿Qué me pasa? Dice, realmente no me pasa nada. Realmente no me pasa nada. Y si ando muy carnal, ni siento el movimiento, ni siento nada, y feliz de la vida. O sea, el siguiente domingo voy, ¿no? No nos pasa nada, realmente, ¿no? En ese sentido práctico no nos pasa nada. Pero si somos creyentes, el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro corazón. Y ahora sí nos pasa algo, ¿no? Pero mientras tanto nos da lo mismo. O si no entiendo lo que es la cena del Señor, me da lo mismo venir o no venir. Es la reunión más importante porque es la reunión instituida por el Señor. Esa es la más importante. Lo demás, como la iglesia primitiva, después hacían un sermón,
cantaban alabanzas, dice ahí en los evangelios que después de cantar los himnos salió, porque tenían la costumbre de después de esto cantar himnos. Pues lo vamos a ver más adelante en la preparación, ¿no? Pero tenían esa costumbre, ¿no? Pero realmente esta es la única reunión instituida por el Señor. Y me ha tocado con el paso de los años escuchar a creyentes que, yo nomás voy al sermón y nada más. Ahí llego después. Y una de esas personas le dije, mejor ve a la cena del Señor y ya después te retiras y tienes que hacer algo realmente urgente, ¿no? Pero a veces no lo vemos así. No, es que el sermón es lo más importante, o es que la alabanza es lo más importante. Esta reunión es la más importante porque es la celebrada, instituida por el Señor. Entonces, ¿qué debemos de rescatar nosotros o qué debemos aprender nosotros de los corintios? ¿Qué debemos de aprender? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué no debemos de hacer? Nosotros debemos de venir a participar de la mesa del Señor cada primer día de la semana, porque así está establecido. El venir a celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana indica que estoy teniendo el cuidado del trato que le doy a la iglesia. Y si estoy cuidando el trato que le doy a la iglesia, estoy cuidando lo del Señor, porque la iglesia es del Señor. Y si hacemos esto, seguro estoy que en automático estamos cuidando de no dividir a la iglesia. Porque esta reunión es una reunión de comunión, una reunión de comunión, de manera vertical y de manera horizontal. De manera vertical con Dios y de manera horizontal con mis hermanos. Entonces, para ir terminando, vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, es para tener comunión entre nosotros, es para adorar a Cristo, adorar a Dios, es para edificarnos y es para manifestar nuestra unidad en Cristo. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. 1, 2 y 3 de Primera de Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debemos de venir a hacer a la iglesia. Dar gracias siempre a Dios por todos, hacer memoria de todas nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de toda la obra por vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. Esto es lo que debemos de hacer cuando venimos a reunirnos. Entonces, vimos el día de hoy esa depravación que la iglesia de Corinto cometió en cuanto a la cena del Señor o a la mesa del Señor. Nos faltaría ver el propósito y nos faltaría ver su preparación, es decir, cómo se debe de preparar la cena del Señor. Nos ponemos de pie para orar y otra vez nos veremos para esto. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos das. Te damos gracias porque tú nos enseñas más acerca de tu palabra. Te rogamos que nos enseñes por medio de la iglesia en Corinto a no pervertir esta celebración, que le demos la solemnidad que se merece, la adoración que te mereces, que le demos la importancia que se merece esta reunión porque es instituida por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Él la celebró, Él la instituyó, Padre, que nos permitas obedecerle en gran manera, Padre. Te damos gracias.